Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del Laboratorio NBA. En esta ocasión vamos a volver a analizar el juego y la trayectoria de otro gran equipo que ha marcado la historia de esta competición, los Philadelphia 76ers de la temporada 82-83. Probablemente estemos hablando del mejor o segundo mejor equipo en la historia de la franquicia de Pensilvania. Así que si os parece, vamos a comenzar con este recorrido. Bueno, antes que nada, y como viene siendo habitual, quizás sería conveniente repasar muy por encima las que a mi juicio fueron las grandes claves que marcaron a este equipo. Las dos más llamativas, pues quizá ese récord casi impoluto que cosecharon en playoffs, 12 victorias por tan solo una derrota, aunque recordemos que en aquella época, el líder de división pasaba directamente a jugar semifinales, es decir, no disputaba la primera ronda. Y la otra gran clave seguramente sea el fichaje de Moses Malone, que venía de ser MVP de la NBA con Houston Rockets y que seguramente fuera el pívot más dominante de su época junto a Kareem Abdul-Jabbar. El fichaje de Moses Malone creó un auténtico revuelo en la ciudad fraternal. Tanto es así que la famosa revista deportiva Sports Illustrated le dedicó una especie de reportaje fotográfico donde aparece rodeado de toda la ciudad de Filadelfia, sobre todo de los niños, y donde se intenta hacer un guiño tanto a la película de Rocky Balboa como a la figura mesiánica de su nombre, Moisés. Parece que Moses Malone es el elegido para llevarles a la tierra prometida, al fin. De hecho, el revuelo trascendería lo meramente deportivo, puesto que a principios de octubre aparecería junto a Harold Katz, dueño del equipo, y Billy Cunningham, entrenador, en el programa de Howard Eskin, uno de los más famosos y conocidos emitidos en el área de Filadelfia. En cuanto a la logística puramente dicha del traspaso, hay que decir que fue uno de los más revolucionarios de su época. Los Sixers la adquirieron de los Rockets a cambio de Caldwell Jones y una primera ronda de 1983, que a la postre sería Rodney McRae. Malone venía ya de ser el MVP de la NBA tanto en el 79 como en el 82 y era sin ninguna duda una de las fuerzas interiores más dominantes, sobre todo al rebote, de toda la liga. Además, los Sixers le firmaron un contrato cifrado en $13,2 millones por 6 años, el contrato más alto de la historia hasta ese momento por cifra total de dinero, incluso entre todas las grandes ligas norteamericanas. Un contrato, por otro lado, plagado de cláusulas y que podía ascender hasta los $15 millones según objetivos cumplidos, como publicó en su momento el New York Times. A nivel puramente financiero, el fichaje de Moses Malone se puede decir que insufló cierto oxígeno a una franquicia, la de Harold Katz, que atravesaba por ciertos problemas económicos. Huelga decir que a pesar de ser top 3, top 4 de la NBA año tras año, los índices de asistencia al mítico Spectrum no se correspondían del todo con la situación competitiva del equipo. La llegada de Moses Malone, sin embargo, vino a revolucionarlo todo. La venta de tickets y abonos para la temporada se incrementó un espectacular 48% y al término del curso se calculó que los ingresos generales que tenía la franquicia habían aumentado un aún más tremendo 67%. Pero a quien más benefició el fichaje de Moses Malone, sin ninguna duda, fue a la que ya era la gran estrella del equipo, Julius Erving. Con una figura tan dominante a su lado, el elegante alero pudo concentrarse en potenciar esos otros aspectos secundarios del juego, ya fuera rebotear, pasar, defender o aportar más a nivel de intangibles. De hecho, el propio Erving lo resumiría muy bien al inicio del curso. Moses me aporta la libertad para moverme más por toda la cancha y hacer más cosas. Ya no estoy obligado a quedarme toda la noche debajo del aro esperando que me llegue el balón. Malone, por tanto, supuso una especie de liberación para el propio Erving, que recordemos venía de perder hasta 3 finales con los Sixers. I felt very helpless. I didn't feel like there was any more physically, mentally, emotionally that I could individually do. Bueno, y tras haber contextualizado un poquito este equipo, vamos a pasar, ahora sí, a analizar las claves tácticas que marcaron su juego.
Y para ello hemos escogido el tercer partido de las finales de conferencia de 1983 ante los siempre duros Milwaukee Bucks de Don Nelson, uno de los equipos más difíciles de su época en la NBA. Así que si os parece, vamos a comenzar. Es preciso mencionar que Cunningham no sobrecargaba en exceso el libreto táctico en ataque. Más bien al contrario, trataba de aprovechar la creatividad individual de sus jugadores vía aclarado. Fijaos la cantidad de espacio que le conceden los Sixers a Irving en esta jugada para trabajar desde el codo izquierdo. En esta jugada lo mismo de antes, otro aclarado para Irving desde el poste bajo y esta vez desde el codo derecho. Y fijaos cómo Cheeks se marcha nada más soltar el balón para concederle todo el espacio posible. Pero cuando no eran aclarados para Irving, lo eran para Andrew Toney, uno de los jugadores con más facilidad para crearse su propio tiro de toda la NBA de aquella época. Fijaos cómo captura a Paul Prase en el aire con ese amago de tiro. Vamos a ver la repetición para apreciar la calidad de Toney. Como amaga el jab step, la salida, el amago de tiro y la ejecución perfecta. Vamos a ver otro aclarado para Andrew Toney. Y fijaos atentamente la cantidad de espacio que le ofrecen los Sixers para trabajar en esta secuencia. Prácticamente tiene toda la zona frontal de la cancha para atacar al defensor y crearse su propia canasta. Pero si hablamos de aclarados desde los codos, la opción principal sin ninguna duda era el pivot, Moses Malone, que en esta ocasión ataca desde la media distancia vía fadeaway. Pero hablando de Moses Malone, vamos a ver cómo trabajaba el equipo de los Sixers para encontrarle canastas fáciles al poste. En esta ocasión, primero el posteo desde el lado derecho no convence a Cheeks, con lo cual el balón empezará a rotar y ahora sí desde el lado izquierdo vía pase de Toney, esta vez sí encontrarán los Sixers mayor hueco para que su pívot trabaje. Pero hacerles llegar el balón al poste a Moses Malone y más contra un buen equipo defensivo como eran estos Bucks no era nada fácil, y más cuando negaban constantemente el pase de entrada al poste. De hecho, observad en esta jugada cómo están flotando prácticamente a Irving para negar el pase de entrada y cómo nada más recibir Moses Malone ya tiene a dos tipos encima de él. De hecho, la negación del pase de entrada era tan descarada en algunas ocasiones que ninguna opción al poste le convencía a Cheeks y al final tenía que lanzar el tiro en suspensión. En cualquier caso, los Sixers también sabían encontrar formas de contrarrestar este tipo de defensa, como por ejemplo cambiar el ángulo de entrada o el jugador que realiza el entry pass. En esta ocasión, en vez de Cheeks, será Clint Richardson el que meterá el balón dentro para Moses Malone. Pero no todo en estos Sixers eran aclarados. En esta jugada aprovecharán al Irving Playmaker que mencionamos al inicio del vídeo. Vemos que Moses Malone saldrá hacia afuera para concederle espacio a Irving para trabajar y justo en ese momento Malone realizará el bloqueo en directo y llegará Jones para cortar desde el lado débil. Vamos a volver a ver la jugada del tirón para que podáis apreciar la buena coordinación entre todos los jugadores. En otras ocasiones los Sixers simplemente jugaban pick and roll sencillos, ya fuera con Cheeks como organizador o con Toney como en esta jugada. Y como no, esos eternos toques al poste para Irving que venían dándose desde hacía años. Observad en esta jugada la elegancia en la extensión del brazo y el suave toque de dedos o finger roll para finalizar. Pero como a otros grandes equipos de esta época, a los Sixers les encantaba salir al contraataque tras la acción defensiva, como en esta ocasión con el tapón de Irving y la salida rápida de Bobby Jones. Fijaos lo rápido que salen en esta jugada tras el rebote y cómo cada jugador ocupa perfectamente su carril. De hecho, el poder reboteador de Malone lo que hacía, entre otras cosas, era propiciar también eso, la salida rápida al contraataque de estos Sixers. Fijaos en esta finalización espectacular que veréis de Irving, cómo arquea el brazo completamente para machacar.
Desde luego Julius Erving tenía detalles de auténtico fenómeno. Observad este outlet pass a una mano y sin siquiera botar el balón. A nivel defensivo el compromiso de estos Sixers era alto y además contaban con piezas de mucha calidad en ese aspecto, como por ejemplo Maurice Cheeks, que sabía muy bien cuándo realizar los dobles equipos o cuándo presionar la acción del balón, o como Bobby Jones, que observad cómo rota y realiza la ayuda para impedir que los Bucks tengan penetraciones sencillas. Por otra parte, era habitual ver a estos Sixers realizar la presión defensiva y los traps por toda la cancha, con el objetivo de retrasar el ataque a media pista de los Bucks y robarles unos preciados segundos. También era habitual la solidaridad defensiva entre todas las piezas. Fijaos como en esta secuencia Bobby Jones arriesga demasiado para evitar el entry pass, pero no pasa nada porque llega Malone desde el lado débil para realizar la ayuda y el tapón. Bueno, y hasta aquí llega nuestro repaso táctico. Vamos a finalizar observando este cuadro donde podéis ver que los Sixers arrasaron con prácticamente todos los premios de aquella temporada. Así que, como ya digo, fue un año fantástico, quizá uno de los mejores o el segundo mejor en la historia de la franquicia. Y ya para finalizar os voy a dejar con la fiesta de celebración que se dio a lo largo de toda la ciudad una vez ganado el campeonato. ¡Hasta luego! This was our time. It was all a matter, of the plan for us, and we didn't write the script. We just lived it out. The 76ers flew back to Philadelphia with their first NBA title in 16 years. The city loves a winner, and after so many near misses, the Sixers love to give them one. The 76ers no longer owed anything to anyone. All debts were paid in full, and the streets were jammed with Philadelphians who wanted to let their team know how good they felt.